Imaginen una época de grandes cambios. El año es 1886. París se prepara para una gran celebración. La Exposición Universal de 1889 marcaría 100 años desde la Revolución Francesa. Era un momento para mostrar el poder industrial de Francia y para mirar hacia un nuevo siglo. El gobierno lanzó un concurso porque querían una pieza central para su feria mundial, una estructura que cautivara la imaginación del mundo entero. El desafío era construir una torre en el campo de Marte, una torre que llegara al cielo y se erigiera como un testimonio del ingenio humano. La convocatoria de propuestas trajo muchas ideas extrañas y maravillosas. Algunos imaginaron un faro gigante, mientras que otros visualizaron un enorme rociador de agua para refrescar la ciudad. Pero un diseño se destacó de todos los demás. Era una audaz y compleja celosía de hierro. Esta era la visión de Gustave Eiffel, un ingeniero de renombre famoso por sus puentes. Su propuesta no era solo una torre, sino un símbolo de la era moderna. Era un concepto atrevido, prometiendo ser la estructura artificial más alta del mundo. Representaba un salto hacia el futuro, una fusión de arte y ciencia que redefiniría el horizonte de París para siempre. La decisión fue tomada. La Torre de Eiffel sería la entrada a la feria. Pero esta no era una tarea sencilla, era un proyecto de inmensa escala y complejidad. El plan era crear una estructura de más de 300 metros de altura, construida casi en su totalidad con hierro forjado. La idea misma era revolucionaria, superaba los límites de lo que se creía posible en ingeniería y construcción. El trabajo estaba programado para comenzar en 1887. El mundo observaba con una mezcla de emoción y escepticismo. ¿Podría una estructura tan colosal ser realmente construida? El viaje para crear este ícono estaba a punto de comenzar desde cero, con los cimientos de un sueño. Este ambicioso proyecto no se trataba solo de construir una torre, se trataba de hacer una declaración al mundo. Francia quería mostrar su recuperación y su progreso después de años de agitación. La Torre Eiffel sería un faro de innovación. Mostraría el increíble potencial del hierro como material de construcción. Sería un monumento no a un rey o una batalla, sino al espíritu de la propia era industrial. La construcción estaba programada para completarse en solo 2 años. Era un plazo increíblemente ajustado para un proyecto de esta magnitud, lo que añadía otra capa de desafío a una empresa ya monumental. El genio detrás de la torre fue Gustave Eiffel, pero no trabajó solo. Su equipo incluía ingenieros brillantes como Maurice Koechlin y Émile Nouguier. Ellos fueron los primeros en esbozar el diseño radical. El arquitecto Stephen Sobestre añadió los arcos decorativos y otros toques elegantes. Juntos refinaron el concepto. Calcularon cada ángulo y cada unión con increíble precisión. El diseño era más que una forma. Era un sistema complejo de más de 18.000 piezas individuales de hierro. Cada pieza fue diseñada para encajar perfectamente con las demás, como un rompecabezas gigante tridimensional que se elevaba hacia el cielo. El material elegido para esta grandiosa estructura fue el hierro forjado. Esta no fue una elección al azar. El hierro forjado era fuerte, pero más ligero que la piedra. Podía resistir el viento y los elementos. Eiffel conocía bien este material por su trabajo en puentes. La fábrica de su empresa, a las afueras de París, preparó todas las piezas de hierro. Cada viga y jásena se fabricó con meticuloso cuidado. Se preensamblaron en secciones más pequeñas en la fábrica. Este método aseguró precisión y rapidez. Era una forma de prefabricación, una técnica moderna para su época. Esta cuidadosa planificación fue la clave de todo el proceso de construcción. Los cimientos fueron el primer gran desafío. La torre necesitaba asentarse sobre terreno sólido, pero el suelo cerca del río Sena era blando e inestable. Para resolver esto, los ingenieros utilizaron enormes cajones. Eran como cajas gigantes, herméticas. Se bombeaba aire comprimido en ellas, lo que permitía a los trabajadores excavar profundamente en la tierra. Cavaron hasta una capa estable de grava. Luego, vertieron enormes cimientos de concreto para cada una de las 4 patas de la torre. Este trabajo invisible fue crucial. Proporcionó la base sólida necesaria para soportar el inmenso peso del gigante de hierro que se elevaría sobre ella. Con los cimientos seguros, el montaje podía comenzar. Las piezas de hierro prefabricadas llegaron al lugar de la construcción. Fueron transportadas en carros tirados por caballos. El proceso fue una maravilla de organización. Cada pieza estaba numerada y tenía un lugar específico en la estructura.
Se utilizaron grúas gigantes a vapor para levantar las pesadas secciones y colocarlas en su lugar. Estas grúas fueron diseñadas a medida para el proyecto. Podían subir por la torre a medida que se construía. Este uso innovador de la tecnología fue esencial. Permitió a los trabajadores ensamblar la torre con una velocidad y precisión nunca antes vistas. El montaje de la torre fue un espectáculo para que todo París lo viera. Un equipo de alrededor de 300 trabajadores comenzó la difícil tarea. Eran remachadores, carpinteros y herreros. En lo alto de la ciudad, trabajaban en condiciones peligrosas. Trepaban por la estructura en crecimiento sin redes de seguridad modernas. Su trabajo era conectar las piezas de hierro. Un trabajador calentaba un remache hasta que estaba al rojo vivo. Lo lanzaba a un receptor, quien lo colocaba en un agujero. Luego, un equipo de 2 martillaba el remache en su lugar, asegurando la unión. Este proceso se repitió más de 2,5 millones de veces para construir la torre. La torre crecía más y más, sección por sección. El primer nivel se completó en abril de 1888. Este fue un hito importante, demostró que el ambicioso diseño estaba funcionando. Las 4 patas masivas, que comenzaron en diferentes ángulos, se habían unido perfectamente. Esto fue un testimonio de la increíble precisión del diseño y la habilidad de los trabajadores. Las grúas, que habían estado operando en vías separadas en cada pata, ahora se unieron en una sola vía en la primera plataforma. Desde aquí, la construcción continuó su ascenso constante, alcanzando el segundo nivel, una nueva plataforma en el cielo parisino. A medida que la torre se elevaba, enfrentaba nuevos desafíos. El viento se convirtió en una fuerza poderosa, pero el diseño de celosía abierta de Eiffel era brillante. Permitía que el viento pasara a través de la estructura en lugar de empujarla. Esto redujo la presión sobre la torre. La ingeniería era tan precisa que incluso en los días más ventosos, la cima de la torre se balancea solo unos pocos centímetros. La construcción de los niveles superiores requirió aún mayor coraje y habilidad. Los trabajadores operaban a alturas vertiginosas, con todo París extendido como un mapa debajo de ellos. Eran pioneros, construyendo algo que el mundo nunca había visto antes. Para marzo de 1889, el trabajo estructural principal estaba completo. La pieza final, el mástil en la cima, fue colocada en su lugar. En solo 2 años, 2 meses y 5 días, la torre estuvo terminada. Fue un logro increíble de ingeniería y trabajo. La velocidad y seguridad de la construcción fueron notables. A pesar del trabajo peligroso, solo hubo una fatalidad durante todo el proyecto. Esto se debió a las estrictas normas de seguridad de Eiffel y a la cuidadosa planificación de cada paso. El gigante de hierro estaba listo. Se erguía alto y orgulloso, esperando su debut oficial al mundo.